No creo en Dios desde hace 30 años. Para ser precisa, debería decir que hace 30 años me atreví a confesarlo, como si estuviera germinando dentro de mí una semilla que tarde o temprano reventaría y abriría la tierra para salir a la superficie como un tallo verde, tierno, débil aún, pero decidido a crecer y gritar a quien quisiera oírlo. No creo en Dios. Este inicio de esta historia, de esta novela, acuérdense que no siempre pues, pero muchísimas de las grandes novelas, cuando menos los autores que saben sobre estructura en la narración, arrancan con un génesis espectacular. Ya no se diga García Márquez, que está buscando el primer párrafo bomba para que desde el primer párrafo la historia ya esté puesta ahí. Bueno, pues aquí tenemos un párrafo bien interesante, muy poderoso, y a la idea que voy es que de todas maneras, en esta idea de no creo en Dios que plantea esta autora, nos establece una especie de antigénesis como el génesis de la novela. Y esos juegos son fantásticos. Diría ella en términos de estructura, ¿cómo elaboro una génesis para mi novela? ¿Cómo va a ser el nacimiento de mi novela? Va a ser con una situación negativa, con una situación contraria, con una situación que cancele, no que genere esta semilla, esta semilla plantada en este inicio de la novela nos va a llevar a una conclusión, a una consecuencia relativamente negativa. No creo en Dios. No es una novela donde se siembra una semilla y entonces se desarrolla con la fe y da un gran árbol de creencia en Dios o teológica o etcétera. No, está iniciando con una cancelación. Podríamos decir en muchos sentidos que está iniciando incluso con una especie de final, no con una especie, con un final propiamente, que es mi creencia en Dios desde hace 30 años, que va a ser finalizada. Y dice ella, a quien quiera oírlo, dirá el narrador, dirá a quien quiera oírlo no creo en Dios. Y hay una cosa preciosa en este punto, dice, eso sucedió cuando, cuando me decidí a creerlo, a crecer y gritar. Otra vez este especie de juego de contrarios. Se supone que la idea de Dios alimenta, crece, potencia. Bueno, pues en este caso la creencia y la definición en que no hay Dios es lo que hace la creencia, es lo que hace el crecimiento de este personaje. Bienvenidos, estamos en Master Vidal en YouTube. Soy Marco Vidal, estoy para servirte y vamos a trabajar hoy un texto precioso, precioso de bien hecho, precioso en su narrativa, precioso en un hilar que tiene la novela que no nos permite zafarnos. Apunta muy bien todo el tiempo, casi todo el tiempo está en una tensión permanente que nos obliga a decir quiero regresar y tener tiempo para terminar mi novela. Se trata de Las Catedrales de la autora argentina Claudia Piñeiro. Claudia Piñeiro nació el 10 de abril de 1960 en una provincia muy cercana, si no es que francamente incluso en Buenos Aires, Argentina. Entonces tiene hasta este momento 62 años. Hoy es viernes 20 de mayo del año 2022. Y así arranca Claudia Piñeiro con esta espléndida novela Las Catedrales. A mí me gustan mucho y trabajo muy a gusto cuando tengo textos de este nivel, porque es una autora que se sabe el oficio de escritora y que se sabe las convenciones artísticas y las búsquedas interesantes en tanto la forma de la expresión en la novela. Es decir, la maestra Piñeiro podría jugar y podría exagerar con los tiempos, con los cambios en la ruta de los personajes, con las sorpresas, con el suspense, en este caso sin duda alguna, y llevarlo a una potencialidad máxima, de manera que la forma de la novela pareciera que sea el tema de la novela. A veces cuando la forma de la novela, cuando la forma de expresión de la novela o de cualquiera de las artes, en eso consiste su expresión, la historia se diluye un poco o hay que seguirla con mucho cuidado porque pudiera, en tanto la narración, en tanto la anécdota, pudiera resultar un poco aburrida. A veces se nos cae
porque sin querer o sin tener la habilidad suficiente, no sabemos que está jugando el pintor con el ejercicio de pintar o el actor con el ejercicio de actuar. No nos está contando propiamente una historia, está, le voy a llamar entretenido, aunque el verbo tendría que ser más poderoso, pero está concentrado, entretenido en su ejercicio como tal. Y a veces ahí, insisto, si no somos especialistas, la novela se diluye un poco, tiende a la confusión, no es clara. En este caso, como en algunos otros que hemos trabajado en este canal, la maestra Piñeiro se siente que sabe ese oficio, se siente que podría hacerlo, incluso lo usa, pero no suelta que es muy importante para mí, y creo que como lector es fundamental, no suelta el eje narrativo, no nos va a dejar perdernos en formas, las utiliza, pero siempre para la expresión de la historia que está contando. Y sin duda alguna, bueno, pues eso pasa, se agradece porque no hay ningún momento en el que nos aburramos, en el que digamos esta novela ya la perdimos o ya nos perdió ella a nosotros, sino que nos vamos a mantener constantes de una lectura atenta, pero con una calidad importante, con una calidad literaria y con los juegos convencionales que el propio arte de la literatura, en este caso de la novela, especifica o pone como límite para considerarse dentro de la escritura seria, pues. Entonces es una gran oportunidad estas catedrales de la maestra Claudia Piñeiro para lectores que están iniciando, sin duda alguna para jóvenes y para lectores que están iniciando en este proceso de entrar a la literatura seria. Es un buen escalón antes de pasar a Madame Bovary, por ejemplo, leer las catedrales, entrenarse con este tipo de textos y luego poco a poco ir accediendo, o al mismo tiempo que le vas entrando a Madame Bovary, al retrato de un artista adolescente, a varias de las obras, a Pedro Páramo, de las obras que tenemos aquí. Es un buen apoyo para de poco a poco acceder a situaciones en tanto la forma relativamente más complicadas. Bueno, la historia pues no me gusta vendértela para que puedas acceder e ir a la lectura de la novela. Es brutal, es una cosa, híjole, nada, pues incluso como tal indescriptible en cuanto al suceso, y está perfectamente bien manejada en la novela. Pues si aparece la compartiré contigo, pero me gustaría mantenerla para que vayas a la lectura directamente de las catedrales. De las otras cosas que, bueno, no es que rescate, que seleccioné para compartir contigo. Dice el narrador, en un mundo que asume la corrupción como un mal inevitable, si este mundo ya establece que la corrupción es un mal que no se puede evitar, con el cual conviviremos, no tengo dudas de que debe haber quienes fingen querer a cambio de seguir disfrutando de estos beneficios. Me interesa el cambio, estaría proponiendo, aceptaría que la sociedad cambiara, sin embargo no voy a estar dispuesto a perder mis beneficios con respecto a que la corrupción exista, a que la corrupción aparezca. Yo no pude. Un acontecimiento inesperado rasgó el velo que protege la vida cotidiana de lo brutal. Esa definición me pareció encantadora y muy poderosa. Es apenas un velo, es apenas un velo, el grosor de un cabello, lo que va a separar mi vida normal, mi vida relativamente tranquila, mi oportunidad en el tiempo de sentarme con toda comodidad, con agua fresca, con un ventilador a un lado, hacer esta charla en este viernes caluroso para ti. Y ese velo lo puede romper cualquier cosa para entrar a una de las peores pesadillas de mi existencia o de cualquier existencia. Es tan sutil el elemento que creo que por eso, en un sentido un poco neurótico, vivimos con un constante temor de que esa fortuna, de que esa perversa fortuna no nos señale a nosotros para romper este velo y pasar a la que puede ser la peor pesadilla de nuestra existencia. Hace poquito trabajamos aquí un texto relativamente politizado del maestrazo Jorge Volpi, donde estaba justo eso, ¿no? Estar en el momento equivocado, comillas, porque esto en el nivel espiritual no existiría, estar en el momento equivocado para que tu vida se transforme absolutamente de un lugar a otro. Y en ese viaje, en esa diabólica comedia, jugando un poco cambiándole el texto a la novela del maestro Dante Alighieri, jugando a la diabólica comedia, puedes entrar a experiencias brutales
que no son más que justo un velo que hay que traspasar. Dice ella, entonces se rompió ese velo de su vida cotidiana para pasar el velo que protege la vida cotidiana de lo brutal, que la separa de lo salvaje, y ya no hubo lugar para seguir mintiendo una fe que no tenía. Cuando ese velo se rompe, ella rompe a su vez la creencia en Dios. Yo sé, aquí no es el espacio para explicarlo, pero cuando la gente justifica su no creencia en Dios a partir del mundo que ve, me parece que está elaborando mal el planteamiento filosófico y psicológico también, pero sobre todo el filosófico, que consiste en que el mundo es responsabilidad de nosotros. El mundo es algo que se puede solucionar si nosotros practicamos y buscamos esa solución. Incluso dejársela a Dios es relativamente sencillo. Es un pretexto para colocarnos como víctimas y entonces a partir de ese victimismo no accionar o movernos relativamente desde ahí con quejas y con justificaciones filosóficas. No es el caso de esta novela. Nuestro personaje va a renunciar a Dios porque el golpe brutal que la sacude la lleva a concluir que incluso fuera de la creencia de Dios es más libre. Fuera de la creencia de Dios, ella se siente incluso más segura. Es bien interesante y lo voy a compartir contigo en el siguiente párrafo que dice, ya no creía simplemente porque no temía más. Y ahí, en este enunciado simplemente, aquí practicamos para eso, para convertirnos en buenos lectores, hay todo un asunto de un derrumbe de la teología, cuando menos de la teología basada a partir de creencias, basada a partir de una fe demasiado rigurosa. Yo ya no creía, simplemente porque no temía más. Es decir, creemos en Dios porque le tenemos miedo, porque no sabemos, no sé si esto sea un asunto muy psicológico, podríamos buscar información a partir de eso, pero creemos en Dios para colocar en algo, en una idea, nuestro innato temor. Nacemos con temores o los desarrollamos, aprendemos de esos temores, rompemos nuestra inocencia, diría los 4 acuerdos Miguel Ruiz, rompemos nuestra inocencia y empezamos a temer el mundo, a temer la realidad. Y ese temor, para que no nos ahogue, para que no nos aplaste brutalmente, como en el teatro del absurdo, por ejemplo, aquí tenemos a Beckett trabajando con Esperando a Godot o Fin de Partida, para que no, o al maestro Albert Camus con El extranjero, para que no nos aplaste y nos borre de la existencia ese brutal temor, para que no nos vuelva paranoicos. Entonces generamos una esperanza en un invento llamado Dios y ahí colocamos, si no propiamente la sanación del miedo, sí lo entendemos. Esa es una tremenda trampa de nuestra cabeza. Sigo teniendo ese miedo, pero lo puedo nombrar, puedo comprenderlo relativamente y entonces puedo convivir con él. No me hace ningún bien, no me potencia, no desarrolla mi estabilidad emocional, no desarrolla mi estabilidad, mis posibilidades espirituales, pero puedo convivir. Ahí más o menos la voy llevando, porque si ese miedo crece, mi fe en esta idea de Dios podrá empatarse. Sin embargo, a nuestro personaje, cuando le sucede lo brutal que ocurre en esta novela, que todo el origen, que esto es muy bonito y muy fuerte, porque todo el origen, la semilla donde se siembra esta tragedia, es justo en una iglesia, es justo en una catedral. Dice más o menos, cada uno somos una catedral, y esa catedral envejece con dignidad, crece o se desbarata o es habitada por el demonio, etcétera, etcétera. Entonces la semilla crece justo ahí en esa catedral, ahí nace a partir de esta fe, pero de esta fe cargada de temor, de esta fe, yo diría incluso neurótica, de esta fe terrorífica, va a generar un mundo con esa misma tendencia. Si sembramos sandías, pues tendremos sandías, y si sembramos cacahuates, tendremos cacahuates sin duda alguna. Entonces, lo que ponemos como fe, si está basada en el miedo, si está basada en la angustia, eso vamos a tener como experiencia. Dice entonces, y si no le tenía miedo a Dios, no le tenía miedo a nadie. ¿Qué cosa peor podía pasarme si dejaba de creer? Es decir, abandona la fe porque el límite del temor y por lo tanto de lo absurdo de una creencia en Dios se le desbarata.
Me encantó, nunca lo había leído, ni en filosofía ni en una obra literaria. ¿Cómo se puede desbaratar la fe a partir entonces de que, además, sin un asunto retórico, sino con toda claridad el personaje dice, dejé de creer en Dios y mis temores se acabaron? Parecería justo lo contrario, ¿no? Que si Dios nos suelta, el mundo se puede volver de una crueldad brutal, el mundo nos va a devorar. Este personaje dice, una vez que he asistido a lo que asistí y que sucedió lo que sucedió con una de las personas más cercanas a mi vida, creo que es más fácil soltar a Dios y liberarme de ese temor, porque la creencia en Dios ha sido la que está construyendo este terror. También te sugiero, aquí tenemos un texto del maestro Jordan Peterson que trabaja muy bien ese tema. La forma en que nombramos plantas, flores, frutos, aún usando un mismo idioma, devela nuestro origen tanto más que cualquier tonada. Es decir, no es el modo en que hablan en Colombia, en Puerto Rico, nosotros, etcétera, sino directamente con la tierra, la manera en la que nombramos los frutos, diría las plantas, es lo que devela nuestro origen, tanto más que cualquier tonadita en el lenguaje o en el idioma. De allí somos, de donde florece o da fruto cada palabra. Igual que en el proceso natural de la tierra y del fruto, así se originan nuestras palabras. Entonces, de acuerdo a nuestra experiencia, al trabajo que generamos en la naturaleza para alimentarnos con ese fruto, de esa manera también vamos a nombrar el mundo. Es bien lindo y muy, muy, muy responsable. Es decir, por ejemplo, si vas a tener hijos apenas, qué contexto, qué frutos, de qué vas a alimentar a tus hijos en una realidad socioeconómica, en una realidad cultural, en una realidad psicológica, en una realidad espiritual, de qué frutos se van a alimentar estos niños. Y esos frutos son tus palabras, de esos frutos son tus expresiones en el mundo. Esos niños van a crecer en un mundo confiable gracias a lo que tú dices y vives, o en un mundo terrorífico gracias a lo que tú dices y vives. Este es genial, dice. Hay lugares en donde es en donde es más difícil sobrevivir. En un desierto, en una isla inhabitada, en el pico de la montaña, en Marte, en un país en guerra, en la selva, en mi familia. Me pareció genial, porque además el narrador y la maestra Piñeiro como tal no desarrolla, no justifica una brutalidad, una sacudida al estatus familiar, no lo justifica ni con culpa, ni con un consejo, ni en términos filosóficos. Como un buen autor lo suelta, casi podría decir que hasta irresponsablemente. Te lo presenta y tú como lector dices, ¿qué hago con esta frase? ¿Qué hago con una frase en un texto donde dice que mi familia es un lugar tan peligroso o tan difícil de sobrevivir como un desierto, una isla inhabitada, el pico de una montaña, ir a vivir a Marte o vivir en un país en guerra? Estoy recién recomponiendo mi obra se llama Satari, y es un empate donde una niña en un refugio, y esto es cierto, esto lo podemos constatar en la realidad, en un refugio en Siria, tiene una calidad de vida más alta que nuestras niñas de Ecatepec, por ejemplo. Ya en el refugio como tal, esta niña fue trasladada de su tierra original a otro estado donde no puede salir, incluso no tiene esa libertad porque está refugiada, o cuando acabe la guerra la retornarán a su país, y sin embargo ese refugio es más habitable que la zona de Ecatepec o que un montón de zonas en nuestra Ciudad de México. Cómo entonces nuestro entorno familiar, nuestro entorno económico, social puede resultar más peligroso y de más temor incluso que el posible refugio por alejarse de una guerra como tal. Eh, Dice uno de nuestros personajes, cuando era joven, él pretendía, esta idea psicológica es muy, muy fuerte, en el desmedido amor que cuando somos niños tenemos por nuestros padres. Este párrafo va a hacer mucho sentido con respecto a eso. Dice, quiero ser cura para confesar a mi madre y darle el perdón que no puedo darle como hijo. Otra vez, una frase sensacional. Un niño que quizá, solo lo voy a inventar, que quizá quiere ser bailarín, que quizá quiere ser astronauta, el gran y brutal amor, el inmenso amor con el que cuando somos niños llegamos al mundo y generamos por nuestros padres,
nos lleva en este caso a forzar, a torcer, a romper una vocación en cualquier otro sentido con tal de que mi madre esté bien. Dice el personaje, quiero ser cura sin una vocación espiritual, para confesar a mi madre, para que mi madre entre en acto de confesión y se arrepienta y darle el perdón que no puedo darle como hijo. Como su hijo, en términos de biología y culturalmente, lo que hizo no se lo puedo perdonar. Entonces, si yo me convierto en cura y la confieso, tendré que perdonarla. Otro de los lazos maravillosos de cómo, en este sentido, esta novela relativamente religiosa, porque intenta ligar lo espiritual, volver a ligar lo espiritual, con estas frases tan poderosas y tan sacudidoras, cómo manifiesta y pone en crisis verdaderamente, a veces angustiante, este asunto de la religión, este asunto de nuestras creencias espirituales nos están destruyendo. Parecería una tremenda paradoja. Nuestras creencias espirituales nos están destruyendo. ¿Qué pones en tu catedral? ¿Cómo son estas catedrales clásicas, por ejemplo, llenas de demonios, altas, de claros oscuros? Entra uno a una catedral inmensa y se siente pequeño frente a la divinidad, porque esa era la manera de ver el mundo. No hay, cuando menos en el asunto católico, es raro encontrar una iglesia acogedora, una iglesia alegre, un templo, quiero decir más bien, un templo alegre, un templo acogedor, un templo donde estés a gusto. Se siente cargado de expiación, se siente cargado de culpa, se siente cargado de lo que ellos dirían de purificación. Y entonces Piñeiro lo que hace es ponerse a reflexionar a partir de la ficción y encontrar que esa purificación y esa tortura la estamos creando nosotros con nuestras propias creencias en el mundo y en el mundo espiritual. Dice entonces, quiero absolver a ella y a todas las mujeres como ella. Por primera vez sentí la certeza de que quería ser cura. Y además de certeza, una necesidad. Al final nuestro personaje se va al seminario, después se enamora y es copartícipe de un acto brutal, de un acto que en la novela te enterarás es espantoso, que rebasa, es que iba a decir, rebasa los límites naturales, pero no es cierto, a eso se refiere Nietzsche con demasiado humano. Alcanza quizá la última frontera de la humanidad. Solo los humanos somos capaces de tremenda violencia en aras de salvarnos, en aras de salvar nuestro ego, incluso de justificar nuestra acción con respecto a Dios. Somos capaces de llegar a elementos como el que la novela, que es el elemento base, el nudo en el cual se mueven las catedrales de Claudia Piñeiro. Detrás de los acontecimientos que nos comunican, sospechamos otros hechos. Ahí hay un juego, ahí es donde te digo, como en la introducción que te marqué, que la maestra Piñeiro sabe jugar con la literatura, sabe usar estas convenciones. Te está contando una historia que tiene muchísimo que ver con el asunto espiritual, pero que por debajo, como si fuera una película de David Lynch, por debajo, en el subsuelo, como también lo trabaja el maestro Dostoyevsky, por debajo, en ese subsuelo, hay pudrición, hay sangre coagulada, hay elementos brutales que sostienen esta realidad que dijimos hace un rato, se puede romper, es tan ligera como un velo, es tan ligera como patinar en una muy delgada capa de hielo. En cualquier momento se rompe y nos vamos directos a ese infierno. Detrás de los acontecimientos que nos comunican, sospechamos otros hechos que no nos comunican. Son los verdaderos acontecimientos. Lo que no decimos es lo que habla. Lo que no decimos es lo que mueve nuestras conductas, es lo que mueve nuestras acciones. Son los verdaderos acontecimientos. Solo si lo supiéramos, comprenderíamos. Cuando podemos entrar, bueno, esta es una cita de Bertolt Brecht, que tiene mucho sentido y que usa la maestra Piñeiro para abrir uno de sus capítulos. Si conociéramos esas verdaderas motivaciones interiores, solo ahí diría Bertolt Brecht, entonces estamos comprendiendo. ¿Cuántas veces cuando vemos las acciones de los otros las juzgamos y las juzgamos desde una superficie, además desde un lugar muy cómodo como el nuestro, desde como en México se dice, de ver los toros desde la barrera, donde hay una relativa seguridad? Pero incluso cuando estamos en la acción, cuando estamos toreando esa bestia,
cómo hay un montón de situaciones en realidad que no sabemos de dónde viene nuestra acción, que no sabemos de dónde viene nuestro pensamiento, nuestras determinaciones, porque están por debajo, justo en ese subsuelo que dice Bertolt Brecht. ¿Dónde la dejaste? Pregunta clave en la novela. Le pregunté. No la dejé, respondió y miró hacia atrás. No entendí. No la dejé. Está en el baúl. No sabía qué hacer. Estaba muerta en la iglesia. Muerta en la iglesia es una de las paradojas más bonitas de la novela. Estaba muerta en la iglesia. Me espantó la idea de que alguien la pudiera encontrar. Hay, hay un crimen pasional con un dibujo de un personaje rarísimo que no se termina, no rarísimo, simplemente no se termina por aclarar porque está jugando con eso, porque ese personaje ya no pudimos conocerlo, porque le arrebatan la vida y ya no podemos conocer más que lo que hacía en la superficie, pero no conocemos ese substrato, no conocemos esa tierra que alimentaba a ese personaje. Y luego dos personajes relativamente nimios, muy religiosos, muy morales, incluso te diría casi muy éticos, pero con esta ética y con esta moral sustentada en valores religiosos, sustentada en valores que no están descubriendo ellos mismos, que culturalmente se han aferrado a ellos para soportar su temor existencial. Esos valores que no están puestos, parte del camino espiritual, cuando avanzamos en este camino espiritual, nosotros o los personajes que leemos en la literatura, se trata de entender cuáles han sido nuestros soportes, pero los más personales de nosotros. Vamos a encontrar la maldad de nosotros, pero también la gran bondad de la que somos capaces de ejercer y de vivir para con nosotros mismos. Ese claroscuro que nos compone es la experiencia que el viaje del héroe, que el viaje espiritual nos regala. Si nos seguimos moviendo a partir de una fe que no hemos comprobado y de dolores que no hemos vivido, la vida, tarde o temprano, se va a encargar de ajustar esos procesos. Y al decir trozo, se produjo una epifanía. Por fin vi con claridad lo que tenía que hacer era llevar el pedazo del cuerpo de Ana que necesitaba calcinar a mi horno de cerámica. Esta maestra Piñeiro es brutal. La epifanía es un descubrimiento sorpresivo, nada científico, de carácter espiritual. Incluso creo que truena demasiado el concepto. Es decir, pero tiene sentido. Así como se lanzó la maestra Piñeiro con un génesis que tiene carga de final, con un antigénesis casi podríamos decir, ahorita está usando el término de epifanía como todo lo contrario. No tuvo una epifanía implica alegría, implica santidad, implica recomposición existencial. Se acabó el proceso de castigo, se acabó el proceso de limpieza existencial y empieza a generarse un proceso de paz, de una augusta tranquilidad, de una situación de mucha luz. Ella trabaja con una epifanía infernal. La gran idea que se le ocurrió no tiene paz, no tiene alegría, no tiene trascendencia espiritual, es casi demoníaca. La gran idea que se le ocurre es la gran idea para salvar mi ego, para salvar mi historia, no obstante que la consecuencia sea afectar, como decíamos hace un rato, a la misma familia, a mi propia hermana, transgredir incluso toda la ética religiosa con la que ha ido trabajando, es decir, destruir la catedral. Esta catedral se está cayendo, es mi estructura, pero tengo miedo de derribarla porque creo que no voy a salir. Entonces, con tal de sostenerla, soy capaz de replantear, de volver de pegar esos muros, esos pilares con sangre, con huesos de mi propia familia, con traiciones a mi propia estructura, con tal de que la catedral no se me caiga, con tal de que la catedral no se me venga encima, que por cierto, interiormente ya se le vino encima, interiormente ya está destruida, interiormente los cimientos ya no están sostenidos, es cuestión de tiempo para que eso se desbarate, pero en nuestro brutal temor intentamos mantenerla, intentamos sostenerla. Fantástico. Dios quiso, esta vez quiso. No apartó de mí esta copa, pero yo hice su voluntad, no la mía. Nada más que su voluntad. En ese momento de la novela es muy apasionante porque
cuando alguien, en este caso en la literatura, pues en esta novela, cuando alguien dice Dios quiso, no hay vuelta atrás, ni hay diálogo. Aquí otra vez Piñeiro tiene una joya, porque ese Dios quiso se lo establece en su propio monólogo. ¿Qué clase de diálogo tengo conmigo mismo que establece el Dios quiso? El Dios quiso es una manera de no seguir dialogando, es una manera de quedarme con la determinación que tengo yo. ¿Y cómo sabemos que Dios lo quiso? En la literatura de los Alcohólicos Anónimos, Bill W. se le ocurre una gran idea y la empieza a llevar a cabo y la gente empieza a dejar de ir a los grupos y él dice, ¿pero qué sucedió? Yo pues venía en el metro y tuve una epifanía y pensé que era una gran idea la que estoy planteando y él la resuelve diciendo, la gran idea la tienes que plantear a la comunidad y la voz de la comunidad se acerca mucho más a la voz de Dios si es que Dios quiere algo. Otra vez, en esta manera de pensar, en esta manera de imaginar lo que Dios piensa, eso es lo que elaboramos nosotros. Habría que revisar otra vez, aquí lo tenemos, las conversaciones con Dios, porque es fantástico ese texto en el sentido de que dice, ok, yo inventé el sistema, yo te traje al mundo y te he puesto en él, pero las reglas del juego las estás poniendo tú. El turista se juega con los carritos o con los avioncitos y vas comprando tus restaurantes o tus lugares con líneas de colores y cobras tus rentas. Si tú inventas que cuando alguien llega a un lugar donde tú le vas a cobrar renta, le vas a golpear con 3 cachetadas y después le vas a quemar las manos, esas reglas las estás poniendo tú. El sistema del juego tiene un sentido y tiene un orden. Tú decides incluso también si esas reglas las potencias para mal o al contrario, cada que caigas te voy a dar besos y te voy a tratar bien y te voy a acariciar y te voy a decir que te quiero mucho, lo que quieras, hacia dónde lo conduces. Por esa conducción ya es una responsabilidad de los que habitamos la realidad. Entonces, determinar qué quiso Dios y qué no quiso Dios, solo con este ejemplo en esta novela es fascinante encontrarse y empezar a dialogar con la novela, con los personajes que en ese sentido no nos pueden contestar, pero que nosotros ponemos ahí en una especie de silla para hacerles un juicio y decir, ¿de verdad? ¿De verdad crees que esto que estás haciendo lo quiso Dios? ¿Que así es? Porque acuérdense que Dios, el Dios de los que iban tripulando el avión que estrellaron el 11M de Nueva York, entonces, pues eso quiso Dios. Y el Dios de las cruzadas, matando árabes y matando musulmanes, también esa violencia la ha querido Dios. Me he declarado responsable por no haber creado el clima del diálogo propicio con mis hijas. Esta frase la dice el papá de estas chicas, donde pasa toda la tragedia de esta novela, y es fantástico porque se hace responsable. Es una gran toma de conciencia. Es una toma de conciencia además muy sana, muy natural, ya sin castigo. Me declaro responsable por no haber creado el clima de diálogo propicio con mis hijas. Y por eso mis hijas se fueron a buscar esas cuestiones en la iglesia, o el aborto, o las posibilidades por debajo del suelo, de nuevo ahora sí, por debajo de un suelo social, para encontrar salidas a, a no dar la cara a la propia familia. Es decir, no, mi hija está embarazada y va y aborta clandestinamente y muere en el aborto, ¿no? Y todo eso se generó porque ella tuvo miedo de enfrentarme a mí como papá. Y entonces el padre dice, me declaro responsable por no haber creado el clima de diálogo propicio para mis hijas, para generar un contexto sano en el cual esas noticias se pudieran compartir, en el cual si se comete ese, comillas, error, haya un padre que pueda dialogar sin violencia, que pueda comprender, que pueda echar para adelante ante esas situaciones. Aquí, en una especie de paradoja muy sana, cuando un papá sano hace ese proceso con las niñas, estas cuestiones de aborto, de traiciones, de esconder, normalmente no aparecen, no suceden, no hay manera. Yo me acuerdo una de las enormes ventajas en mi casa cuando mi papá habló conmigo y me dijo, mira, algún día te vas a ir de pinta, incluso creo que él fue el que me dijo que era irse de pinta, y me dice, solo te quiero pedir un favor, pasa a la casa, avísanos que te vas de pinta, comillas, lo cual ya no era una pinta,
pero solo queremos ahorrarnos o saber dónde vas a estar. No va a haber ningún problema. Entonces, la única vez que me fui de pinta, pasé a mi casa, dejé mis cosas y le dije a mi mamá, mamá, no entré a la escuela. Mi papá hace tiempo me dio permiso de irme de pinta y voy a ir al cine tempranero con mis amigos. Tan tan. Mientras ellos morían de angustia, yo la pasé, la verdad es que la pasé muy bien. De eso va más o menos el proceso que debería estar al interior de nuestras familias. Ese mismo personaje, el papá, ya con años, digamos, ya mayor, cuidando a partir también del término religioso a una esposa muy neurótica, muy asustada y tan neurótica que terminó por bloquearse, que terminó siendo una especie de monolito para la realidad. Era alguien ya intocable, era alguien ya muerta en vida, por llamarlo de alguna manera, y este hombre, otra vez, la religión lo obligaba y su pensamiento ético religioso lo obligaba a no tener una vida feliz. Bueno, este mismo hombre se enamora de la mejor amiga de su hija, a la que le lleva 50 años de diferencia. Vamos a ver por qué. Dice, me enamoré de Marcela, la amiga de Ana. Espero que no me reprochen la diferencia de edad. Sé que no lo van a hacer. Marcela no sabe que estoy enamorado de ella y él no lo provoca, él no se lo dice a Marcela. Marcela es un personaje bellísimo porque tiene a partir del trauma que se le creó una cosa espeluznante en muchos sentidos, pero también muy sana en otros. Marcela no tiene memoria a corto plazo, es decir, lo que le haya dicho hoy, ella mañana no lo va a recordar. Ella alcanza a recordar, sabe leer, alcanza a recordar muchas cosas de años anteriores. Me parece que tiene ahí una especie como de límite de 2 años para atrás puede recordar, pero a partir de ese trauma, lo que sucedió, lo que va sucediendo en el día, no lo puede recordar. Entonces todos los días aprende que esta es una botella de agua y aprende que esto se llaman cejas y esto cabello. Todos los días aprende eso. Entonces, para el amor es maravilloso porque todos los días a ella misma le gusta mucho estar con este señor, con este papá. Solo platican, la relación es absolutamente transparente, sana para ellos mismos, porque nuestro viejo, nuestro padre, está enamorado de la vida, está enamorado de la inocencia. Híjole, y hay una cosa bellísima en la novela. Nosotros somos los encargados de esa memoria tan linda y tan poderosa. En otros textos hay casi una apología del asunto de la memoria, pero somos responsables de qué se nos va a quedar en esa memoria, qué vamos a guardar en el disco duro de nuestros recuerdos, qué experiencias te vas a llevar, qué experiencias vas a tener para recordar, las felices, las potenciadoras, los momentos maravillosos en los que puedas agradecer la vida y además fabricar esos momentos o las amarguras, las angustias, las soledades, los asesinatos. Y entonces los reproches, los rencores. Como Marcela no tiene esa posibilidad, todos los días nace inocente, todos los días enfrenta cosas por aprender, aunque sean las mismas que el día anterior, y eso le da una especie de naturalidad y de inocencia maravillosas. De eso se enamora este viejo. Más o menos podría decir, si solo tuviéramos capacidad para guardar las cosas buenas, seríamos muchísimo más felices. El asunto es que también tenemos capacidad para guardar los miedos, los rencores, y no solo guardarlos, reproducirlos. No es necesario, supongo, generar este proceso de perder la memoria para cancelar todo y empezar de nuevo cada día. Me parece que la trayectoria existencial y la trayectoria de nuestras memorias es fantástica, pero ¿qué vamos a guardar? Es decir, más que qué vamos a guardar, ¿qué voy a crear hoy? ¿Qué hice el día de hoy? En este momento son las 7 de la noche con 30 minutos. ¿Qué voy a crear hoy o qué he creado hoy para que sea digno de guardar? ¿Qué hice hoy? Que si lo recuerdo, entonces puedo decir, bueno, fue un buen día o sembré tal cosa para un futuro más desarrollado, para un futuro feliz. Y yo creo que sería hasta así radicalmente, ¿no? Que un par de cosas, 3 cosas que hayan sucedido hoy, que dije, las estoy disfrutando muchísimo y me las llevaría a la memoria, vale la pena guardarlas para un futuro.
Ok, y cierro es mi último compartir de esta maravillosa novela, te la recuerdo, Las Catedrales de la maestra Claudia Piñeiro. Dice, ojalá que podamos reconocernos por nuestra esencia, por lo que fuimos, por lo que siempre seremos. Espero volver a verlos. Es una carta semipóstuma, pues de hecho es póstuma, en realidad la dejó escrita. Hay ahí también una línea de novelística muy interesante. Un sobrino, un joven, va a buscar a una tía para hacer una unidad de generaciones, porque este viejo les tiene un mensaje a los dos. Espero volver a verlos. Y a Ana, Ana es la chica muerta, mi pimpollo, que no mereció morir. Si no, ¿será que ustedes, mis ateos queridos, son los que tienen razón y luego de esta vida, mal que me pese, no hay nada más? Ah, se cierra la tesis, una de las tesis de esta novela de la maestra Piñeiro. La creencia en Dios nos está haciendo daño. La creencia en Dios nos ha vuelto violentos. La creencia en determinado Dios, sin duda alguna, está descomponiendo el mundo. Por eso dice él, a ustedes, mis ateos queridos, ¿qué tal si ustedes, los ateos, son los que tienen razón y luego de esta vida, mal que me pese, no hay nada más? Si no hay nada más que esta vida, si no hay un premio por alcanzar, va a desaparecer la noción de sacrificio, va a desaparecer la noción de guardarse, va a desaparecer la noción de represión. ¿Y qué tal si no hay nada más y entonces aprovechamos lo que hay, gozamos lo que hay, dejamos de castigarnos con esta voz nefasta de la conciencia brutal de lo que estamos evitando o de lo que estamos haciendo? No hay nada más. Los quiero siempre, Alfredo. Las Catedrales, Claudia Piñeiro, escritora argentina, vale muchísimo la pena. Seguro, seguro te voy a hablar de alguna otra obra porque me encantó la maestra Piñeiro en su sencillez, en su manejo de los elementos literarios, en su claridad y en entrarle a estos temas tan brutales, tan violentos, de una manera sin temor, sin duda alguna sin temor, pero de una manera tan fina, sin ella como autora, sin desgarrarse las vestiduras para lanzar ese mensaje moraloide a sus lectores. Ella seleccionó su realidad, fragmentó su estructura ficcional y nos la fue presentando para que nosotros hiciéramos los juicios, para que nosotros pensáramos de nuestra propia existencia y para que nos reflejáramos de manera maravillosa en esos personajes, en esa condición, en esa situación de nuestra relación con la divinidad, con lo filosófico, etcétera, etcétera. Claudia Piñeiro, Las Catedrales, estás en Master Vidal en YouTube. Gracias.